Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Stream y Café. Para aquellas personas que no saben qué es Stream y Café, es un espacio en el cual hablo de libros, pero no solo de libros, sino que en este mes voy a hablar de artículos académicos, científicos, eh, en torno a la temática de la prehistoria. No sé, Stream y Café se publica originalmente una vez al mes. Pueden ser varios, pero una vez al mes, uno de esos es el oficial. Este es el oficial, el que tiene que ver con el mes de abril. Creo que el 1 de abril hice un stream y café relacionado con un libro antes de Colombia los 14.000, los primeros 14.000 años. Y bueno, en este obviamente quisiera ser más juicioso con respecto a lo que es stream y café y tener diapositivas, o sea, que no solo sea una imagen fija y la cámara, el cuadrito de la cámara, sino que tenga más elementos, pero eso será con el tiempo. La cuestión es que, bueno, ahí pueden ver la pantalla. Yo tengo que cumplir con todas estas tareas. Aquí está Stream y Café pendiente. Ahorita le doy logrado como tal en las diferentes redes sociales. Pero si nos bajamos aquí, mensualmente tengo que cumplir con todos estos objetivos. O sea, hacer un video de todos estos contenidos, un video, un escrito, un podcast, bueno, a lo largo del mes. Pero pues este mes tuve unos eh, bajones de ánimo, y pues la cuestión fue que no trabajé tanto en el proyecto los primeros días del mes, pero bueno, ya después de meditar un poco, de descansar también un poco de las expectativas que uno tiene con respecto al proyecto, volví al proyecto, pero pues tengo 15 días para cumplir lo que ya les mostré. Pero bueno, también, o sea, este proyecto, señor Cien, se divide en muchas cosas y Stream y Café es un espacio donde hablo de libros que relaten lo que es la historia de la humanidad. En este momento estoy leyendo libros relacionados, perdón, libros relacionados con la historia precolombina, la historia de conquista y de colonia de América. Pero también estoy buscando artículos, la información más actualizada que me dé información respecto a lo que es América, lo que es la historia de América también. Y aquí pues pueden ver que he dividido en dos temáticas hasta el momento. Obviamente esto se rellenará de diferentes temáticas que tiene que ver con artículos científicos o académicos eh, relacionados con la temática de América, la historia de América, y artículos científicos que tengan que ver con la evolución humana, que es más como el periodo de la prehistoria, el principio de la prehistoria con el proceso de homonización humana, las diferentes especies de homínidos que habitaron el planeta y bueno.
Pero bueno, esto se está alimentando todos los días. La cuestión es que ayer terminé un artículo, este del 14. Ayer empecé este artículo y no soy muy juicioso, se pueden dar cuenta de que este artículo lo empecé en enero y lo terminé en marzo, pero eran como 28 hojas. No era muy juicioso leyendo como los artículos, pero bueno, terminé este artículo que tiene que ver con notas sobre la prehistoria de la prehistoria de América, poblamiento del continente del Pleistoceno al Holoceno. Es un excelente artículo, es de Alonso Ramírez Galicia del 2016. Y entonces para este stream como tal dije, voy a hablar un poco de la cuestión de la prehistoria. Eh, Ya, pues si las personas siguen mi contenido se darán cuenta de que yo en el canal principal del proyecto en SR Science estoy haciendo un recorrido desde lo más lejano del universo, pasando por lo que es la temática del universo, la historia de la Tierra y la historia de los seres humanos. Pero cuando vaya a narrar la historia de los seres humanos, ahorita todavía en este canal estoy en la primera temática, el universo. Todavía me falta hablar de toda la historia de la Tierra, pasar 4.600 millones de años por el canal, ¿sí? En un ejercicio de video a video. Y cuando empiece a hablar del proceso de homonización, de la evolución humana, de la antropogénesis, eh, no voy a hablar inicialmente de la historia social de Mesopotamia, de los asirios, de los acadios, de los sumerios, la aparición de la escritura, las primeras sociedades-estado como tal, y después no voy a hablar de las civilizaciones antiguas, griegas, romanas, no sé, persas y todo eso de la historia universal, es decir, la historia que siempre nos cuentan de lo sucedido en Europa como tal, sino que voy a hacer ese recorrido imaginario, ese recorrido de cómo llegaron los Homo sapiens al continente americano y lo poblaron, y empezar a hablar eh, de las culturas prehispánicas, en este caso, en esta parte del continente americano, lo que fue prehispánico. Por eso, en tiempo de estudio, estoy leyendo este libro que se llama Los Muiscas, que es un pueblo originario de América. Estoy leyendo la historia colonial, la historia de conquista, bueno, estoy leyendo estas temáticas. Claro, los videos de que hablen un poco de la prehistoria de América serán muy corticos porque pues no tenemos mucha información de la prehistoria. Pero bueno, la verdad es que este artículo del cual quiero hablarles, el que les mostré ahorita, el nota sobre el estudio de la prehistoria en América, poblamiento del continente del Pleistoceno al Holoceno, hace una crítica alrededor de la concepción actual que tenemos, actual, bueno, ya 2016 es un poco actualizada, pero desactualizada, pero la concepción de la prehistoria tal y como se venía creando todo este entramado del proceso de homonización y el poblamiento del mundo por parte de los Homo sapiens. Porque a pesar de que el artículo es del 2016, habla de descubrimientos
de yacimientos arqueológicos, descubrimientos de fósiles que, que hacen tambalear las fechas en las cuales se pobló tanto el mundo en general, tanto el viejo continente, los viejos continentes, como también el inicio, o sea, los límites de de la prehistoria. Entonces, claro, en este ejercicio, obviamente, he estado estudiando hace años, ya hace varios años, lo que es diferentes disciplinas, historia, antropología, arqueología, a través de los libros, ¿no? Yo no me formé como antropólogo, ni historiador, ni nada de eso, sino que a través de la literatura estoy eh, aprendiendo esas temáticas. La cuestión es que, claro, en un inicio, pues o sea, uno investiga y consulta la cuestión de la prehistoria, lo que es la prehistoria, y pues le mencionan a uno que la prehistoria se divide en paleolítico, mesolítico, neolítico, eh, la edad de los metales, bueno, paleolítico, mesolítico y neolítico hacen parte de lo que se conoce como las eras, la edad de piedra, y después pasan los, eh, la era de los metales, pero eso corresponde a la prehistoria de los viejos continentes, porque el desarrollo en América es completamente diferente. La prehistoria en América se divide en paleoindio, arcaico, formativo, eh, clásico y posclásico. La duración de la prehistoria, podríamos llamarlo, en América es un poco más larga porque pues llegamos a saber del continente americano a partir de 1492 con la invasión de los europeos al continente americano. Pero entonces el artículo es muy bueno en el sentido de que cuestiona esa prehistoria, la prehistoria conocida, que se decía que los Homo sapiens habían surgido hace 200.000 años en África, como todas las especies de homínidos, y que poblaron Asia, África, que poblaron, bueno, se distribuyeron por África, salieron del continente a Asia, a Europa, eh, cruzan el estrecho de Bering hace 12.000 años y se desarrollan inicialmente en Norteamérica y siguiendo grandes manadas de animales, van poblando el resto del continente hasta llegar a la Patagonia. El resto del continente americano hasta llegar a la Patagonia. Si bien esa es la teoría más aceptada, hay diferentes hallazgos arqueológicos y el artículo habla de uno en particular que es en Chile, de Monteverde, en el cual se encontraron yacimientos, se encontraron registros de actividad humana de hace 12.500 años. Entonces, no es en Chile, ¿no? Entonces, eh, en Chile, acá. Entonces no es posible que hace 12.000 años
los, eh, los Homo sapiens hayan llegado por el estrecho de Bering si hay un registro que data de 12.000 años de aquí. Entonces, claro, el artículo lo que busca es criticar un poco ese, ese modelo, porque el modelo de la prehistoria general se basa inicialmente en los yacimientos arqueológicos de Norteamérica con la cultura Clovis, que es una cultura eh, que deja diferentes herramientas líticas, herramientas de piedra, de 12.000 años. Ese es el referente para decir, hace 12.000 años cruzaron el estrecho de Bering como tal y se establecieron en Norteamérica y de Norteamérica descendieron por todo el continente. Pero sí hay yacimientos arqueológicos mucho más anteriores o de esas mismas fechas como tal. Eso quiere decir que hay un problema con las fechas o que todavía no podemos identificar exactamente cuál fue o cómo fue el poblamiento de América. Y con respecto a todo esto, yo quería dar un poco mi opinión al respecto de la cuestión de la prehistoria, del proceso de humanización, de los cazadores recolectores, de los humanos, no me gusta llamarlos primitivos, sino los humanos anatómicamente modernos que salen del continente africano, los Homo sapiens, y llegan y pueblan el mundo, ¿sí? O sea, se aparecen, surgen en todo el mundo. Si bien la teoría del estrecho de Bering, que los Homo sapiens cruzan el estrecho de Bering en en la última glaciación donde eh, en el momento en el que este, este pasaje, esto de acá, debido a la era, a la glaciación, los niveles del agua descienden y de aquí a acá se crea un puente vegetal, un puente de vegetación, donde los grandes animales empiezan a migrar hacia Norteamérica después de haber salido inicialmente de África y llegar y poblar toda esta parte de acá y llegar hasta acá y salir hasta arriba y hasta abajo, incluso llegar a Australia, pasan el estrecho de Bering, llegan de aquí, pasan este estrecho, pero no sabemos exactamente la edad en la que pasan este estrecho. Si bien la teoría dice que son 12.000 años, hay otros que plantean que son unos 35 o 25.000 años, sí, pero no coincide un poco con los datos de la última glaciación, porque la última glaciación, según los datos, se produjo hace 12.000 años y eso fue lo que permitió que este caminito se formara entre estos dos continentes. Y por aquí bajan, descienden, pasan por aquí, pasan por el Istmo de Panamá, llegan a Colombia, bajan a Brasil y bajan a Tran hasta la Patagonia. Y claro, todo esto se está reescribiendo continuamente porque pues cada vez, o sea, con el tiempo, los arqueólogos van haciendo nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos, van datando esos hallazgos, van colocándole una fecha a esos hallazgos y eso puede, o sea, los descubrimientos pueden llegar
a revolcar todo lo que es la prehistoria o todo lo que conocemos como la prehistoria. Eh, por ejemplo, hasta hace poco se pensaba, o sea, hace tiempo se pensaba que los humanos descendían de las diferentes especies de homínidos anteriores, del Australopithecus pasaba al Homo habilis, del Homo habilis a Homo ergaster, de Homo ergaster o Erectus, de Erectus o ergaster a Helvergensis, de Helvergensis a Neandertal o Homo sapiens. Bueno, se pensaba que era lineal, ¿no? Pero el asunto no es como tan lineal. Eh, Son diferentes especies, se desarrollan diferentes especies a lo largo de miles de años. Y bueno, los restos arqueológicos más antiguos que se han encontrado de Homo sapiens son más o menos de 200.000 años. O sea, nuestra especie tiene una historia de 200.000 años. Mientras que Homo Australopithecus fue hace 4 millones de años. eh, y creo que se extinguieron a los 3 millones de años. Bueno, no tengo a la mano el dato exacto de cuánto vivieron cada una de las especies o cuánto se sabe que vivieron las especies. Pero bueno, la cuestión es que esto se escribe todo el tiempo, ¿no? Entonces, se pensaba también que la evolución era en cierto sentido progresiva, eh, que aumentaba cada vez con el tiempo, que no es falso, pero con el tiempo aumentó la capacidad craneal como tal, se generó el bipedismo en los homínidos, eh, se generó el bipedismo, la capacidad craneal aumentó, se liberaron las manos, bueno, se empezaron a utilizar herramientas, se descubrió el fuego, se descubrió o se, se- se generó la habilidad para crear fuego, se domesticó el fuego y bueno, y así sucesivamente. Pero hace poco es que ya creo que ya es bastante, pues ya tiene sus años. Encontraron un yacimiento arqueológico bastante complicado de acceder como tal y de una especie nueva que transgrede, que prácticamente no sigue los mismos parámetros la, que la arqueología planteaba. Y esto tiene que ver con Homo naledi. Homo naledi es una especie que surgió hace como 250.000 años también, pero esta tenía una capacidad craneal muy inferior a la de Homo sapiens, muy inferior, creo que está entre el Homo habilis, entre el Australopithecus y el Homo habilis de unos 600 centímetros cúbicos, y esta especie, según el hallazgo arqueológico que se ha encontrado de esta especie, tenía hacía, o sea, enterraba a sus muertos, que de los únicos que teníamos registro de que enterraban a los muertos, o sea, hacían ritos funerarios, o sea, tenían prácticas sociales, cierto grado de cultura. Perdón si estoy utilizando términos, porque habrá personas que de cama, dice, bueno, en fin, la cuestión es que sí, o sea, tenía un comportamiento social bastante complejo, manipulaba el fuego porque para acceder al lugar donde tal, incluso se encontró eh, un lugar donde posiblemente esta especie dejó marcas,
pero no se sabe todavía, todavía está en estudio, ¿no? Pero pues transgrede todo el modelo como tal, porque hasta donde teníamos entendido era que los neandertales enterraban a sus muertos, o sea, tenían prácticas culturales, o sea, ritos funerarios, y los Homo sapiens eran las únicas especies. Creo que con respecto a quienes dominaron el fuego, hasta donde tengo conocimiento, los erectus, eh, los neandertales, Heidelbergensis y Homo sapiens manejaron el fuego. Pero bueno, la cuestión es que, o sea, la cuestión es que la prehistoria se reescribe, ¿no? O sea, se encuentra un hallazgo como tal de una especie como tal y esto puede hacer tambalear el modelo oficial como tal, pues porque no, o sea, entonces con ese artículo, bueno, la única teoría, o sea, no es la única teoría la del poblamiento de América por el estrecho de Bering. Sí, o sea, no es la única teoría no es esta del estrecho de Bering. Incluso, eh, aquí está. Incluso hay varias teorías con respecto al poblamiento de América. Aquí en esta página que me parece muy buena, que habla de todos los pueblos originarios de América, eh, podemos encontrar información muy importante, muy importante. ¡Ey! Pero está cargando lento. Teorías del poblamiento. Bering, migraciones por la costa pacífica, teoría oceánica, contacto transpacífico, difusión transpacífica, origen transatlántico, presencia africana, Homo fósil argentino. Este creo que menciona que la situación no, o sea, que las especies no se desarrollaron inicialmente en África, sino que se desarrollaron en Argentina y de Argentina surgieron por Norteamérica y poblaron todo el continente americano, pasaron o sea, al revés de la teoría de Beringia. Colonización vikinga, teoría bíblica. Y entonces aquí podemos ver un mapa de las diferentes teorías. Esta es la del estrecho de Bering, creo que esta es la del Pacífico. Sí, o sea, una teoría que menciona que por, con canoas o con alguna embarcación en el mar fueron descendiendo hasta llegar a todo el lugar. Otros vienen de Australia, otros de la Polinesia, como tal. Y esta creo que de la Polinesia podría justificar o podría mencionar, o sea, podría eh, dar explicación de por qué el poblamiento de América de por qué el yacimiento que se encontró en, en Chile, en Monteverde, tiene una edad de 12.000 años. Pero si nos vamos aquí, si ve el estrecho de Bering, la teoría del estrecho de Bering parte de 11.800 millones de años. 11.000, 11.000. Pero vamos a ver si esta teoría tiene aquí.
No, aquí no tiene 12.000. 12.000 antes de la era común. Sí, entonces, ¿cómo es posible? Si el poblamiento de América solo fuera por el estrecho de Bering, que me parece la teoría más robusta y como tal, las fechas no podrían coincidir con, o sea, pues el cambio climático de la época, o sea, el cambio climático, o sea, la última glaciación de hace 12.000 años sería el referente como para decir, bueno, descendieron los niveles del mar, se creó el estrecho de vegetación y por ahí cruzaron los diferentes cazadores recolectores. Eh, pero entonces, ¿cómo se explicaría finalmente el yacimiento de 12.000 años? Tendría que haber otras maneras de encontrar ese poblamiento, de haber poblado el continente americano. La cuestión de todo esto, y es que no nos hemos metido tampoco con respecto al tema de la genética, porque la genética también permite hacer un mapa de, bueno, sí, o sea, cómo fue la diversificación de como tal, porque pues si bien somos una misma especie, no tenemos los mismos rasgos ni los mismos genes, las personas de América con las personas de, o sea, los nativos americanos, ni siquiera nosotros, los nativos americanos con con los africanos, con los asiáticos, con los europeos, como tal. Hay poblaciones en el mundo que tienen un porcentaje de ADN neandertal, de neandertalenses. Pero bueno, la cuestión es que el tema está bueno. El artículo es excelente. Sí, o sea, el artículo me parece muy importante. Se lo recomiendo. Notas sobre los estudios de la prehistoria en América, poblamiento del continente del Pleistoceno al Holoceno, porque también se han encontrado yacimientos arqueológicos que no coinciden con la datación de los periodos del Paleolítico, Mesolítico, Neolítico. Y esto también busca en cierto sentido, empezar a soltar todos esos periodos como tal, eh, a tratar de soltar lo que son la exactitud de los periodos, porque no tenemos como tal tampoco recursos ni capacidad para determinar exactamente la duración de cada uno de los periodos, ¿no? Se hacen aproximaciones como tal, pero esas aproximaciones están siendo cuestionadas por el descubrimiento de diferentes hallazgos como tal. Es que, o sea, porque la prehistoria en cierto sentido eh, busca de alguna manera decir, los Homo sapiens pasaron de la edad de piedra, de la edad antigua de piedra, de la edad mediana de piedra mesolítica y neolítica, la nueva edad de piedra. Después pasaron a la utilización de los metales, pasando por el cobre, pasando por el bronce y pasando por el hierro, y después pasaron a otra cosa y pasaron a otra cosa, ¿sí? Y hay yacimientos arqueológicos que no concuerdan con ese transcurrir de los eventos, ¿no? Entonces, bueno,
El tema a mí, la verdad, me apasiona muchísimo. Todavía me falta mucho por aprender de la prehistoria, por aprender conceptos, teorías, eh, eh, descubrimientos, por leer autores como tal. Pero claro, el recorrido imaginario que quería hacer yo de alguna manera de que llegaron los cazadores recolectores por el estrecho de Bering hace 12.000 años, como tal, pues sí, pero no así, de alguna manera, ¿no? O sea, hay que seguir profundizando en la temática, hay que seguir leyendo autores como tal y pues seguir aprendiendo de este maravilloso periodo de la historia que a mí en lo personal me apasiona muchísimo, me gusta muchísimo la prehistoria. Y bueno, pero también hay que darle paso a lo que es la historia. eh, y bueno, creo que no es nada más por mi parte. Muchísimas gracias. Yo dejé las redes sociales, bueno, dejé las redes sociales a lo largo del stream y café. Espero que pues las hayan anotado y de alguna manera me acompañen en todo este gran proyecto. Eh, y bueno, eso fue correspondiente al Stream y Café de abril. Nos vemos en mayo en Stream y Café y nos vemos pronto.